Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio y Confort TV. Y mirá el lugar donde nos encontramos hoy. Estoy en el Museo del Ladrillo en la ciudad de La Plata, en este lugar espectacular del 1900. Acá funcionó la fábrica de ladrillos de la familia Stibor. Hoy museo, hoy centro de arte, hoy un lugar de encuentro espectacular. Ya te iré contando incluso la muestra que en este momento se está llevando adelante. Un nuevo encuentro, digo, una nueva oportunidad de compartir lo mejor de la arquitectura, el diseño y la decoración. Nos presentamos formalmente y empezamos. Y desde este lugar tan lleno de historia y de naturaleza, te invito a que viajemos en el tiempo. Te invito a que vayamos juntos a la Villa Ocampo, allá en la localidad de Bécar, en la provincia de Buenos Aires. Esta casa museo que fue construida a finales del siglo XIX y que fue la vivienda permanente de Victoria Ocampo, de la gran Victoria Ocampo, entre el año 1949 y 1979. Ella misma fue quien la donó en el año 1973, a la UNESCO. Y gracias a esta actitud, hoy podemos disfrutarla, hoy podemos recorrerla, conocer nuestra historia, tomarnos un té, caminar por los jardines. Vení, vamos a verla juntos, te va a encantar. Mi nombre es Ernesto Montequín, soy el curador del Centro de Documentación del Observatorio UNESCO Villa Ocampo, que contiene la biblioteca personal de Victoria Ocampo y un conjunto importante de documentos relacionados con su vida y con su obra. Victoria Ocampo fue una escritora y mecenas argentina, escritora porque escribió una cantidad enorme de ensayos que ella llamaba testimonios, que reunió en 10 volúmenes a lo largo de su vida, todos escritos en primerísima persona, sobre los temas que le interesaban, libros, personas, lugares. Y al mismo tiempo fue una mecenas porque fundó la que es considerada quizá la revista cultural más importante de habla hispana en el siglo XX, la revista Sur. Fue fundada por ella en 1931 y financiada enteramente con su patrimonio personal a lo largo de casi 4 décadas. Esta casa fue diseñada por el padre de Victoria y sus hermanas. Hay que recordar que eran 5 hermanas, las Ocampo, la mayor era Victoria y la menor era Silvina Ocampo, la escritora y mujer de Adolfo Bioy Casares y amiga de Jorge Luis Borges. Fue creada como casa de veraneo para toda la familia Ocampo. Era un clan, más bien una tribu, eran muchos, entre, digamos, hermanas, primos, tíos. Fue usada, digamos, durante mucho tiempo como casa de veraneo y luego como casa de fin de semana. Es una casa construida aproximadamente entre 1888 y 89 y concluida en 1891, como reza la fecha en la fachada.
era una casa mucho más grande de lo que es ahora. No la casa en sí, sino el terreno que la circunda. Era una propiedad aproximadamente 10 veces más grande de lo que es ahora. Que es una casa, como se puede ver, ecléctica, que tiene elementos normandos, elementos tardo-victorianos. Pero no era una casa tan lujosa como nos parece hoy en día, era una casa funcional, es decir, era una casa dotada de los mayores adelantos técnicos de la época, es decir, era una casa moderna para la época, para una familia, repito, numerosa. Hoy en día tal vez la vemos como algo mucho más imponente de lo que era en la época cuando había casas como Sanssouci aquí en San Fernando, que eran casas mucho más suntuosas. Esta era una casa, digamos, funcional y moderna para los estándares de la época. Esta casa, en su comienzo, recordemos que fue concluida en 1891, toda la decoración de interiores era acorde a la época, es decir, eran paredes con damasco, muebles muy pesados, era una casa muy sobrecargada de mobiliario, ¿no? Eso en vida de los padres de Victoria. Habían papelados, digamos, pintados a mano, en fin, una casa con una decoración acorde al gusto sobrecargado de la época. Luego de la muerte de los padres de Victoria, el padre muere en 1931, la madre en 1935, cuando, digamos, entre las hermanas se dividen la propiedad, por eso se lotea y, digamos, la casa queda reducida a la hectárea circundante, como propiedad de Victoria y de Angélica Ocampo, que las dos primeras hermanas, es decir, Victoria la mayor y después seguía Angélica, eran muy unidas, conservaron la casa y la hectárea circundante. Y cuando Victoria decide instalarse en esta casa, alrededor de 1941, la reforma el interior, es decir, plancha las molduras, quita todos los empapelados, incluso la rasquetea, hace rasquetea la boiserie del comedor, y trae los muebles modernos que tenía en su casa de Barrio Parque. Es decir, logra como una síntesis entre tradición y vanguardia. No hace modificaciones estructurales, pero sí, digamos que limpia de algún modo la casa. Logra como despojarla de toda esa carga, digamos, decimonónica que tenía. La transforma en una casa mucho más luminosa y donde se combinaban muebles históricos que ya había heredado con muebles muy modernos como lámparas Bauhaus o las sillas de Marcel Breuer que están en la biblioteca, en fin, elementos de su etapa más moderna que corresponden a la casa de Rufino Elizalde. Victoria Ocampo tuvo, digamos, una afinidad con la UNESCO desde el comienzo de la organización. La organización nace inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y su primer director fue un biólogo inglés, Julian Huxley, hermano de Aldous, el escritor y el autor de Un Mundo Feliz, que también era amigo de Victoria. Entonces Victoria vio que el programa cultural, pacifista, de la UNESCO coincidía un poco con sus propios ideales. De modo que una relación, ya desde el comienzo de la organización, vino Julian Huxley en los años 40 aquí a Buenos Aires, se alojó en esta casa, y ahí empezó una suerte de vínculo bastante fluido, que se mantuvo a lo largo de la vida de Victoria, y en un momento cuando Victoria tenía que disponer de sus propiedades, no solo Villa Ocampo, sino Villa Victoria en Mar del Plata, que es una casa de veraneo en Mar del Plata, sumamente interesante porque es una casa, un bungalow traído de Inglaterra y armado allá. Victoria no tenía hijos, no tenía herederos forzosos, tampoco su hermana Angélica, ambas compartían la titularidad de la propiedad de Villa Ocampo. Decide donar ambas casas a la UNESCO, ambas casas con sus contenidos, con sus colecciones, es decir, muebles, obras de arte, su biblioteca personal, a la UNESCO en 1973, para que la UNESCO continuara con la casa siguiendo los principios de hospitalidad y de apoyo a la cultura. La casa, una vez que ella la dona, ella vive en esta casa hasta su muerte en enero de 1979. Luego la casa
la UNESCO la destina a un centro de traducción. A Victorio Campo le importaba mucho la traducción. De hecho, en la revista, uno de los rasgos fundamentales de la revista Sur y de la editorial de la revista era las traducciones sobre todo de literatura y de libros, digamos, ensayísticos o de filosofía, poesía, traducidos con un criterio de calidad. La UNESCO funda luego un centro de traducciones aquí en Villocampo, que dura un tiempo, luego la casa se cierra y empieza a ser restaurada hacia el año 2003, un proceso bastante largo de restauración integral, es decir, estructural y de los muebles, los libros, es el que duró un periodo largo. Y finalmente se abrió la casa al público de nuevo, con distintas actividades, exposiciones relacionadas obviamente con el mundo de Victorio Campo, pero también con los ejes programáticos de la UNESCO. Y se desarrollan todo tipo de actividades, desde actividades culturales, coloquios, conversatorios que organiza la UNESCO sobre temas de su programa, que realmente se intersectan con el ideario de Victorio Campo, y está abierta al público. Se realizan también una programación, bastante amplia de actividades culturales. Es una casa histórica que está, prácticamente en el mapa de la cultura del siglo XX. Es decir, por esta casa hay que pensar que además de Victorio Campo y de todo el círculo de escritores e intelectuales de la revista Sur, que van desde Jorge Luis Borges a Bioy Casares, Silvina Campo, hermana de Victoria, Ezequiel Martínez Estrada, en fin, Alfonso Reyes el mexicano, Pedro Ureña el colombiano, eran todos parte del grupo de la revista Sur. También recibían visitas de artistas, escritores que eran amigos personales de Victorio Campo. Hay que pensar que en esta casa se alojó no una, sino dos veces Igor Stravinsky, que era amigo de Victoria, Graham Greene, el escritor inglés, que también era amigo de Victoria. Fue visitada, por ejemplo, por Le Corbusier cuando vino a la Argentina a dar conferencias en 1929, que no solo visitó esta casa, visitó las otras casas de Victorio Campo, y había un proyecto de construir algo en Buenos Aires que finalmente no se llevó a cabo. También estuvo Walter Gropius, el arquitecto de la Bauhaus, a quien Victoria había conocido en 1929 en Berlín, que de hecho publicó textos en la revista Sur, ya en el primer número de la revista Sur en el año 31, Gropius, y vino a Buenos Aires, si no recuerdo mal, a fines de los años 50, cuando había un proyecto para construir la embajada de Alemania, que finalmente no la hizo él. Él vino a esta casa también en ese momento. Satoris, el arquitecto suizo, también estuvo acá, en Buenos Aires dando conferencias, y también conoció a Victoria y vino a esta casa. Hasta incluso científicos como von Braun, que le explicó a Victoria en los años 50 lo que después iba a ser el viaje a la Luna. Pasaron, días o ratos en esta casa, desde Rabindranath Tagore, el poeta bengalí, premio Nobel, que también era amigo de Victoria, hasta Marilyn Walsh, Atahualpa Yupanqui o incluso Tita Merello, por ejemplo. Es decir, todo el mundo de la cultura que venía a la Argentina desfilaba por Villocampo. Es una casa histórica. Victorio Campo decía que su casa no tenía colecciones valiosas ni de cuadros ni de objetos, que ella solo coleccionaba pasos y voces. A principios del siglo XX, este verdadero Palacio de la Luz fue creado por Giovanni Chionna.
con el estilo industrial, la estética industrial de la época. ¿Para qué? Para albergar a la empresa, la Ítalo-Argentina, una verdadera usina de electricidad. Hoy un multiespacio, hoy alberga eventos, muestras, tiene una sala de música para 1.200 espectadores. Sí, estoy hablando de la Usina del Arte, este edificio espectacular que hoy podemos visitar y recorrer. Aprovechemos y vamos juntos. Bienvenidas a la Usina del Arte. Estamos ahora en el hall central del espacio. Voy a contar un poquito sobre la historia que tiene este edificio, que es de principio del siglo XX. En sus inicios, en realidad, fue una fábrica de electricidad de la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. En 1914 se inició su construcción y actualmente, como lo vemos hoy, terminó en 1926. Tuvo en 1916 su primer terminación y después se hizo una ampliación hasta 1926, donde tiene la torre, digamos, de reloj de la usina, se agrega y se hace una ampliación de la nave mayor. Todo lo que es la parte arquitectónica, que es muy llamativa, está llevada adelante por Giovanni Chionia, que fue un arquitecto contratado de la SIAE, de la zona de Trento. Él venía y vino a trabajar a la empresa, que fue quien llevó toda la parte arquitectónica de la imagen corporativa que quería dar la SIAE en ese momento, que era también una imagen publicitaria, vamos a decir. Y de ahí vamos a ver que se inspira en los palacios florentinos del siglo XV, como por ejemplo podemos encontrar el Palacio Vecchio o el Arsenal de Venecia, que son palacios que utilizan el ladrillo y la piedra almohadillada en las plantas bajas. Todo lo que vamos a ver en la fachada, por ejemplo, algo que llama la atención es el púlpito, que siempre fue como un elemento utilizado, digamos, en las iglesias, por los clérigos para hablarle a los fieles, o mismo por la nobleza para hablarle, digamos, a sus siervos. En ese sentido, acá lo utilizaban los gerentes para dar las directivas de la jornada laboral y se trabajaba 24 horas, donde había 3 jornadas. Cuando ingresamos a la usina vamos a ver que en el hall central hay un montón de remodelaciones que se llevan en los años 2000, sobre todo en el 2007. Hay una dilatación en el tiempo porque tiene que ver con una crisis económica que se da en el país en el 2000-2001 y se va a encontrar que en 3 etapas se hace la puesta en valor del edificio y su restauración. En ese sentido, en el hall lo que vamos a encontrar es que en el primer y en el tercer piso son agregados a posteriori, no eran originarios, digamos, de la fábrica, de lo que habíamos comentado, y se le sacan todos los pilares que tenían en el ingreso para darle como mayor amplitud. Para tener como un dato más preciso, la superficie se duplica de la construcción. Era de 7.500 metros cuadrados y pasa a ser de 15.000 metros cuadrados y se empiezan a utilizar lugares específicamente para actividades culturales. El objetivo o el propósito que tuvo la restauración del edificio fue también descentralizar las salas de conciertos del Teatro Colón en otro polo, ¿no? Que no sea en el centro de la ciudad, de ahí que venía muy bien como ventaja también la zona sur, el cono sur de la ciudad, el Distrito de las Artes, donde es uno de los paros más importantes, la usina. Y lo que vamos a encontrar es en la sala de auditorio, que sería la sala de concierto, bastante grande, llevada adelante por el estudio Vaso Quintana, donde encontramos 1.200 butacas en localidades para ver conciertos musicales, shows en vivo, de teatro. Y también vamos a tener la sala de cámara, que son para propuestas de menor cantidad de integrantes o de músicos. Bueno, ahora estamos acá en el Salón Mayor, que es el segundo piso. Todo lo que es en el suelo se va a encontrar que hay ladrillos de vidrio y esas marcas fueron
Una decisión tomada por, digamos, en ese momento el arquitecto que llevó adelante esta puesta en valor, que fue Álvaro Arrese, para que se vea dónde estaban los generadores de turbinas en esta nave mayor o este salón dorado, también se le nombraba en ese momento. Las alturas aproximadamente de los generadores de turbina tiene como esos carnapeles que tenemos allá a la izquierda y son de dimensiones gigantes, pesaban hasta 5 toneladas y eran arreglados cuando había que refaccionarlos y demás por el puente de grúa que tenemos atrás, que podía cargar hasta 45 toneladas. El puente de grúa tiene dos ganchos, un doble gancho que era el que podía levantar las turbinas y un gancho simple que era el que levantaba las bolsas de carbón. En el ingreso de la usina hay unas vías que por ahí entraban los carritos de carbón para llegar directo a la sala de calderas que tenía el ingreso en ese momento en la planta baja. Eso venía de un desvío de la dársena sur, estamos muy cerca de lo que es el Río de la Plata. Hoy por hoy se ve la autopista, pero tenía todas las materias primas que se necesitaban para hacer la generación de energía, estaban muy cerca. De ahí también que era una ventaja en ese momento la instalación de la fábrica en este lugar, digamos, de la ciudad. Estamos en la sala auditorio, la sala de concierto más importante que tiene acá la Usina del Arte. Tiene una capacidad de 1.200 localidades. Y está todo distribuido en 3 pisos. Lo que vamos a encontrar como detalles es el material, la madera de Guatambú, la cual es de la zona de Misiones de nuestro país, que fue elegida por 2 ventajas que tiene la misma. Por un lado, porque es compacta y eso ayuda mucho mejor a la acustización del sonido acá en la sala, y por otro lado, porque es ignífuga. La sala de cámara tiene una capacidad de 280 personas y tiene una vista más panorámica a diferencia del auditorio. Y las propuestas escénicas son más vinculadas a grupos reducidos, de 2 músicos a 20. Y tercer bloque de este especial patrimonio desde el Museo del Ladrillo. Estoy en uno de los sectores, de los espacios de esta espectacular muestra por los 100 años del nacimiento de Clorindo Testa. Es un honor, es una alegría para mí estar rodeada de maquetas, diseños, fotos de las obras del gran Clorindo. Esta muestra sigue hasta el 13 de diciembre. El día 13 va a ser el gran cierre con un evento para celebrar justamente los 100 años de nacimiento del arquitecto Clorindo Testa. Y hablando de patrimonio y hablando de arquitectura, quiero invitarte ahora a una nueva nota. Vamos a recorrer la historia de un edificio emblemático ubicado en el barrio de Retiro, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, en la intersección de Suipacha y Paraguay. Allí está la Casa de Estudios para Artistas, un edificio que fue diseñado para ser alquilado a artistas, para generar una comunidad entre ellos, para que cada uno pudiera disponer de un espacio para sus estudios, para sus ateliers. En el año 2022, Bisman Ediciones puso en valor uno de sus locales y un atelier ubicado en el primer piso. Y desde ese lugar estuve charlando con Hernán Bisman, que nos contó un poquito de la historia del edificio y además de su propia historia con el edificio. Vamos a compartir la nota. Estamos con Hernán Bisman. Hernán es editor y es un apasionado. Permitime que este ratito que estuvimos conversando, permitime que te presente así. Muchas gracias. A ustedes por venir.
Gracias por recibirnos. Estamos en la Casa de Estudios, son atelier, ¿no? En Paraguay y Suipacha, donde vamos a charlar un poquito sobre arquitectura, sobre diseño, sobre patrimonio urbano. Pero me encantaría arrancar, si me permitís, hablando de tu editorial, de Editorial Visma. Bueno, muchas gracias por la gentileza. Claro, estamos en la Casa de Estudios para Artistas, un edificio de Antonio Bonet, Ricardo Vera Barros y Abel López, de 1938, proyectado y construido en 1939, en un alarde de velocidad para su época y un alarde tecnológico para su época. Es un edificio importantísimo en la historia de la arquitectura moderna, tanto argentina como iberoamericana. Y es una suerte de gusto que nos dimos desde la editorial, que se llama Visman Ediciones y que es una editorial especializada en hacer libros de arquitectura desde 1997, cuando la fundé. 1997, 25 años. 25 años de divertirnos haciendo libros. ¿Dedicados siempre a la arquitectura? Solo libros de arquitectura y revistas de arquitectura. Hemos editado para casi todas las instituciones importantes de Argentina, de profesionales, para muchas universidades del país y para arquitectos y arquitectas que desean tener sus publicaciones. Y ahora, por suerte, una de las ventajas de la pandemia fue que pudimos expandir la editorial a muchos países de Latinoamérica y a España. Y recién, cuando te presentabas, decías que esto era un gusto que se habían dado. ¿Por qué? ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo llegamos acá? Bueno, yo tuve varias experiencias expositivas en mi vida, tuve mucha suerte. Fui director del Museo de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos. El MARC, el MARC, Libertador. Sí, fundado por Julio Kesselman, un gran arquitecto que tuvo la visión de crear un museo de arquitectura y diseño para nuestra ciudad. Trabajé con él en ese museo, trabajé con Jorge Glusberg en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la parte que él exponía de arquitectura, que era mucha y muy importante. Y luego, finalmente, Daniel Silverfaden, que fue un gran presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, digo era porque falleció hace 2 años, lamentablemente, una persona muy querida por toda la disciplina y por mí en particular, me ofreció la oportunidad de ser director del MARC. Fui director del MARC varios años y ahí aprendí a hacer exposiciones que fueran interesantes, que se pudieran hacer con aporte de empresas, que se pudieran hacer con aporte de sus propios autores en términos del trabajo expositivo y curatorial y que fueran interesantes para el gran público. Entonces, luego de esa experiencia, varios años después, siempre fantaseaba con la idea de tener un lugar de exposiciones propio de la editorial. Y la pandemia nuevamente nos dio esa posibilidad. No todo fue malo con la pandemia. No todo fue malo, no todo fue malo. Estábamos editando en este edificio un libro para un arquitecto, Yamil Cairuz, que habitaba hace muchos años el atelier que fue de Bonet en este propio edificio. Y nos reveló que este departamento en el que estamos, el Atelier E de la Casa de Estudios para Artistas, se ponía en alquiler. Y rápidamente lo alquilé. ¿Qué te encontraste cuando lo alquilaste? Me encontré un departamento que no había sido cuidado en términos de su arquitectura. Sus dueños eran muy bien intencionados, pero no entendían, digamos, la joya que tenían entre manos. La fachada del edificio, por suerte, había sido muy bien restaurada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2015. Tiene varios premios esa restauración, pero el interior del edificio no está protegido y, por lo tanto, cada propietario hace lo que quiere. Este estaba muy mal. Trabajamos un año en este y en el local de planta baja, donde exponemos. Esta es nuestra residencia de arquitectura, que alquilamos poco tiempo después de alquilar también gracias a la pandemia. Se había vaciado. Y pusimos los dos en valor, con un trabajo muy importante del arquitecto Marcelo Maldonado, un gran amigo y un especialista en restauración del patrimonio, que junto con varios asesores, Norberto Feal, Martín Capeluto y el propio Colegio de Arquitectos de Cataluña, que cuida el acervo de Bonet junto con su hija Victoria, nos dieron los planos originales del edificio. Muchas gracias por tu generosidad, por tu pasión. Y ahora nos quedamos recorriendo un poquitito. Vamos a cerrar esta partecita de la entrevista. Como siempre decimos, tener claro de dónde venimos, nuestras raíces, nos va a ayudar a avanzar ciertamente hacia un futuro mejor. Así que nos quedamos recorriendo junto con Hernán. Gracias. Gracias. Estamos aquí en el Atelier E, en
el atelier de la Casa de Estudios para Artistas de Bonet, Vera Barros y López. Como decíamos, este es un edificio de 1939, proyectado en el 38 por Bonet, recién llegado a la Argentina. Bonet, un personaje muy particular, muy interesante, que venía a trabajar con Le Corbusier un año y allí había conocido a Ferrari Ardó y a Kurchan, dos arquitectos argentinos muy interesantes. Juntos harían este sillón que tengo a mis espaldas, el sillón BKF, para este edificio. Este edificio es un manifiesto de la arquitectura de su época, un maridaje perfecto entre la arquitectura de Le Corbusier y el modernismo catalán. El programa es, como decíamos con Mariana, Casa de Estudios para Artistas, Atelieres para Artistas, un programa muy extraño para Buenos Aires de esa época, incluso para la Buenos Aires actual. El edificio, en rigor, es extremadamente moderno para su época. Basta ver los edificios de la cuadra contemporáneos a este para descubrirlo. Un edificio que tiene los 5 puntos de Le Corbusier incluidos en su arquitectura, con una alteración en la planta baja libre, porque hay 4 locales, uno de ellos hoy nuestra Galería de Arquitectura, que a pesar de que por supuesto ocupan la planta baja, la ocupan de una forma muy especial, retirando parte de su fachada para lograr que el edificio flote, una cosa maravillosa y con una fluidez espacial extraordinaria. Cada uno de estos 5 atelieres de este piso, más los 2 atelieres del tercer piso, son verdaderas máquinas de habitar. Los 5 de este piso en doble altura. Estamos en este momento parados justo en la zona de trabajo del atelier, en la zona donde el artista pintaba. Luego hay una zona de descanso y una zona de dormir. La zona de dormir es maravillosa porque incorpora en 1939 ya el baño a la zona de la cama. Es realmente un alarde maravilloso para su época, que sigue siendo fascinante. Y además espacialmente el edificio es extraordinario. Hay 2 dobles alturas que dialogan entre sí, que permiten que fluya la luz y la ventilación. Todo el edificio es una máquina muy aceitada, hoy diríamos sostenible. En este lugar casi no es necesario utilizar el aire acondicionado, ni frío ni calor en ningún momento del año. La aislación térmica y la ventilación cruzada en verano es extraordinaria. Hay un manejo tanto de los solados como de los espesores de las paredes, como de la propia estructura de hormigón, que hacen una pieza, una obra maestra a cada uno de estos atelieres, en el caso del nuestro, de tan solo 53 metros cuadrados. Antes nos comunicábamos así. Hoy podés mandarnos un WhatsApp, podés seguirnos por Instagram, podés suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dale, evolucionemos, comuniquémonos. Entre las innumerables obras de patrimonio arquitectónico de la ciudad de La Plata, hay una que respira y que vive cada vez que se levanta el telón. Es nuestro querido Coliseo Podestá, en el centro de la ciudad de La Plata, por donde pasaron innumerables artistas, no solo nacionales, sino también internacionales. Estuvimos ahí y conversamos con Maggie Cavazzi, quien, tras bambalinas, está al frente de este espectacular teatro. Vamos a ver juntos la nota que hicimos. Mi nombre es Magdalena Cavazzi, soy la directora del Teatro Municipal Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. En 1886, el Teatro Municipal Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata abre sus puertas por primera vez. Empiezan las galas líricas. El teatro es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de La Plata para ese entonces y aún hoy. En aquel momento, en ese año, el teatro se llamaba Politeama Olimpo. Una de las cosas más mágicas y maravillosas que tiene este teatro es que ha sido teatro, ha sido circo, ha sido cine, volvió a ser circo, volvió a ser un poco de teatro y hoy en día tenemos una diversidad de espectáculos para todos los gustos. En 1897 la compañía Podestá Scotti compran este teatro. En ese entonces sufre una modificación muy importante
porque el teatro se transforma la mitad en circo. ¿Cómo es esto? El piso de la platea se podía abrir, entonces funcionaba de las dos formas, teatro y circo a la vez. Hoy en día tenemos el Picadero, donde se puede ver la arena original que está resguardada por ser un patrimonio histórico nacional, este edificio. Una de las cosas maravillosas que tiene este teatro es su variedad y su historia. Por un lado, el edificio en sí, por ser uno de los edificios más importantes de la ciudad de La Plata, y por el otro lado, la relación que tiene con la historia del teatro en nuestro país en general y sobre todo en el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque con Los Podestá comienza y aparece el gran personaje de Pepino el 88 y después, poquitos años después, aparece Juan Moreira, que es el origen del teatro rioplatense en nuestro país. En el año 1920, Pepe Podestá cambia el nombre y pasa a ser de Politeama Olimpo a Coliseo Podestá, en honor y homenaje a su padre. Los Podestá, ya afianzados como una compañía de teatro, decidieron, además del cambio del nombre, remodelar el edificio en su planta baja. Y es así como el viejo Olimpo deja de ser condición de teatro-circo para convertirse en una renovada sala de prosa y vestirse con sus mejores galas. Sobre la arena del circo se construyó un nuevo piso con moderna y sofisticada tecnología. Por medio de 6 gatos o cricket, que es los que vemos en el Picadero, accionados manualmente, se nivelaba a la altura del escenario. Se eliminaban las butacas y se colocaban mesas y sillas, quedando libre una gran pista de baile. La orquesta se ubicaba en el foso o en el escenario. Hoy en día bastante inimaginable, para ese entonces era algo cotidiano. El Teatro Municipal Coliseo Podestá responde a la tipología de teatro de la italiana con la sala en forma de herradura, propia del siglo XIX. Se accede al mismo por el foyer o hall, donde está ubicada la piedra de mármol que reza Politeama Olimpo. En la parte posterior del conjunto se alza la escena, contenida en un gran prisma, retroescena o capilla y una serie de camarines de ambos lados. El cielo raso de la sala, una obra de arte en sí misma, fue materializada mediante una tela italiana pintada por Bouchet, coronada con una importante garganta en yeso y decorada con imágenes de personalidades del arte. Los interiores en su totalidad poseen una ornamentación con tonos que armonizan, donde se destacan las molduras doradas a la hoja. En el año 1971 el teatro es abandonado. Había pasado por teatro, por circo, por cine y después queda abandonado durante 10 años. Es en 1981 que la Municipalidad de La Plata compra este teatro. Años después empieza la gran reinauguración y reestructuración, cuidando todo el patrimonio de este edificio. Otro año importante y destacado para este teatro y la historia es en el año 2005, cuando el director de ese entonces, Lito Cruz, gran actor de nuestro país, reabre las puertas después de una gran reinauguración, la segunda reinauguración de este teatro. Ahí hacen obras muy importantes para lo que hoy en día podemos ver que aún está como teatro. En el año 2011, el Teatro Municipal Coliseo Podestá es nombrado Monumento Histórico Nacional. En
En este teatro entran 1050 personas. Cuenta con una planta baja de platea, palcos, bandejas, un primer piso que se llama Tertulia, un segundo piso que es el Paraíso. Y como si esto fuera poco, los Podestá vivían acá en ese entonces y hoy en día podemos visitar la casa de ellos que hoy actualmente funciona como museo y pueden hacer visitas guiadas. En el museo van a poder encontrar un poco de la historia de la familia de los Podestá, su árbol genealógico. Se encuentra una réplica del original del vestuario de Pepino el 88, que tiene una anécdota muy linda para contar, que tiene unos círculos en la parte de atrás, que esos fueron cosidos por su madre y la gente al verlo directamente dijo, 88, creyendo que eran 2 8, pero en realidad eran unos círculos que habían cosido así medio improvisados y de ahí sale nuestro querido Pepino el 88. También podemos ver algunas imágenes de Juan Moreira y las fotos de cuando representaban ese espectáculo en este mismo teatro. Todos los que tenemos el gusto de trabajar en este teatro decimos que tiene magia por muchas de estas cosas que estamos contando, por su historia, por la vida de los circenses que pasaron por acá, por ese picadero que aún hoy podemos observar, por esa cúpula maravillosa y por muchas otras cosas más. Tenemos el gusto de tener los mejores espectáculos de nuestro país y espectáculos también internacionales que nos acompañan durante todo el año a sala llena. Para mí es un gran orgullo poder estar trabajando en este maravilloso teatro y espero que todos los ciudadanos de La Plata y alrededores y de todo el mundo vengan a conocer este teatro, porque realmente vale la pena por la magia que tiene. Los esperamos. Pero qué lindo programa compartimos hoy y qué linda me siento, tengo que decirlo. Gracias. Gracias Ana Yedurt nuevamente por este luquete espectacular. Y a vos te invito a que te quedes conectado a través de nuestras redes. Podés seguirnos por YouTube, Espacio y Confort, a través de Instagram, a través de WhatsApp, déjanos tu mensaje, contanos qué te parece todo nuestro contenido. Y quedamos conectados hasta el próximo programa de Espacio y Confort TV. Chau, chau.